santifica al esposo. Tiene la capacidad de santificar por ella ser convertida al Evangelio. Y el esposo puede santificar a su esposa por el hecho de ser convertido al Evangelio. Amén. Tanto el esposo puede santificar a su esposa o la esposa puede santificar a su esposo. Aleluya. ¿De qué manera? Cuando se vive, tanto el hombre como la mujer, se vive una vida cristiana temerosa delante de los ojos de Dios. Aleluya. Así hayan inconvenientes, así hayan problemas, así tengan luchas, dificultades por causa del Evangelio. El hombre, el hermano, el hijo de Dios que tiene su esposa inconversa y sus hijos inconversos va a sufrir mucho. Mucho es lo que va a sufrir, afrentas por causa de su esposa y de sus hijos inconversos. Al igual que la hermana que tenga a su esposo inconverso y sus hijos inconversos, va a sufrir mucho por este motivo. ¿Por qué? Porque le va a producir una afrenta terrible en su vida y en su consagración. Muchas veces el esposo dice, vamos para la iglesia, y no, yo no voy por allá, yo no sé qué, ¿a qué vamos por allá? Señor, cosas así. Lo mismo le sucede a la esposa. Muchas veces la acompañan así como a regañadientas, como haciendo mala cara, como de mal gusto, y eso es terrible. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? La Biblia dice que los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, y el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Eso dice la santa palabra de Dios. Amén, aleluya. Aleluya. Entonces, mis hermanos amados, esto indica la palabra del Señor, el respeto que debe de haber, el amor que debe haber en el hogar, el marido por su esposa, aleluya, y el respeto que la esposa debe tener por su marido. Es lo que nos enseña la santa palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en el matrimonio ya no es el hombre por aquí y la mujer por allá, en ninguna manera. El hombre dice aquí claramente, el que ama a su mujer a sí mismo se ama. ¿Por qué? Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Amén. ¿Por qué? Porque la esposa es parte del esposo y el esposo parte de la esposa. Amén, aleluya. Amén. La esposa es el complemento del hogar. El esposo es la cabeza del hogar, como dice la palabra del Señor. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el esposo tiene que ser cabeza del hogar. Amén. Cuando el esposo es inconverso, pues no califica de esta manera. Aleluya. Entonces, ¿quién tiene que llevar las riendas del hogar? Jesús. La esposa es la cabeza espiritual de la familia. Amén. Cuando el esposo es inconverso, note la expresión, la cabeza espiritual, la que ora por su esposo y la que ora por sus hijos. Amén. Aleluya, solamente la cabeza espiritual. Lógicamente que el esposo tiene autoridad en sus cosas materiales, trabajo y cosas, maneja la batuta, la responsabilidad en el hogar, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero en el orden espiritual, el que sea el convertido al Evangelio, aleluya, es el que maneja la parte más importante, que es la parte espiritual, porque está orando y clamando hasta que esta familia se convierta al Evangelio. Amén. Así que cuando hay un inconverso y el otro es convertido en el hogar, entonces el que es convertido en el hogar tiene una carga doble o triple o cuádruple. Si hay dos hijos es cuádruple. Si tiene un hijo es triple. Si tiene solamente el esposo es una carga doble. Amén. Cada hijo se corresponde, cada miembro del hogar es una carga más para el hermano o para la hermana que es convertido al Evangelio. Cuando los dos son convertidos al Evangelio, gloria al Señor, es mucho mejor, porque entre los dos se forma un lazo que es muy difícil de romper, dice la palabra del Señor. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Entonces, mis hermanos amados,
En el verso 29 dice, ¿por qué el marido tiene que amar a su esposa? Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Es Amén, que la aleluya. esposa es parte del esposo. Es un solo cuerpo, es una familia. Amén. Claro, cuando ellos están, cuando se casan es porque cuando el hombre se casa y adquiere su esposa, gloria al Señor, no es una persona aparte, no son pensamientos aparte ni sentimientos apartes. Usted haga lo que quiera y yo hago lo que quiera. Mis cosas, usted no tiene por qué fiscalizar mis cosas, ni meterse en lo que yo pienso, ni meterme en ninguna manera. Ahí ya son una sola carne. Amén. Son una sola carne. Aleluya. No se puede hacer cosas ni hacer proyectos sin contar con la otra persona. El hombre no puede tomarse atribuciones de que voy a hacer por encima de la esposa cualquier cosa. Tiene que contarle, tiene que comunicarle, tiene que contar con la esposa. La Biblia dice que es la ayuda idónea del hombre. Amén. Aleluya. Son un solo cuerpo. Amén. Es una sola carne. O sea que si la esposa tiene un dolor, el esposo tiene que sentir ese dolor. Mi esposa está enfermita, voy a ayudarla, voy a cuidarla, voy a estar con ella. Lo mismo, cuando el esposo está enfermo, ay, mi esposo está enfermo, voy a cuidarlo, voy a ayudarlo, voy a hacer todo lo que sea, esté a mi alcance para cuidar a este varón. Aleluya. Amén. Eso es lo que el Señor nos enseña a través de la santa palabra de Dios. La unión, la humildad, el amor, aleluya, de ese hogar, de esa familia. Y entre esposo y esposa, pues cuidan y aman a sus hijitos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Que es el fruto que dice la Biblia, que los hijos son la herencia de Dios, son los hijos que Dios le da al hombre y a la mujer. La herencia de Dios son los hijos. Amén. Aleluya. ¿No? El hijo no es ningún problema en la casa. El hijo es la bendición más grande que el Señor puede habernos dado a nosotros. Su hijo, su hija, sus hijos es la bendición más grande que tenemos los padres. Amén. La gloria es para Cristo. Los que tenemos aleluya. Los hijos, al igual el hermano o la hermana que no tiene hijitos, pues no hay problema, tiene más oportunidad de servirle al Señor. Amén. De servirle al Señor. Gracias, Señor. Aleluya, qué bendición. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia la sustenta y la cuida. El Señor sustenta y cuida y bendice su iglesia. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cierto? Amén, aleluya. Entonces el esposo tiene que cuidarla, sustentarla, protegerla, amarla, respetarla, valorarla, etcétera, etcétera. Es lo que tenemos que hacer con las esposas. Los esposos, gloria al Señor. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Claro, es que mira, aleluya. Cuando el Señor estableció el hogar, estaba Adán solito. Adán estaba solito. Amén. ¿Qué le pasó a Adán? El Señor había creado animales, al caballito le había hecho su yegüita, ¿cierto? Sí. Al asno su asna, al perro la perrita, al pájaro la pajarita, al león la leona, al tigre la tigra, a la vaca, el torito la vaca, en fin. Y ahí estaba Adán, pero Adán no tenía pareja. Aleluya. Y dijo, no, ¿cómo es posible? Todos los animales tienen pareja y Adán no tiene. Adán, que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, no tiene pareja. ¿Ahora qué voy a hacer? No. Entonces, ¿sabe qué hizo el Señor? Le dio un sueño profundo a Adán y les trajo una de sus costillas.
Amén. ¿Ustedes saben de qué lado les trajo la costilla No. a Adán? Del lado izquierdo. Se la sustrajo del lado izquierdo. ¿Sabe por qué? Porque el lado izquierdo del ser humano está el corazón. ¿Ya? Al lado izquierdo del tórax está el corazón. Amén. Y esa costilla está acostumbrada siempre a escuchar los latidos del corazón. Tan, 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 y tuki, 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 tuki. Por eso es que el hombre que conquista, que sabe conquistar, tiene que tener buena palabra. Porque la mujer es muy sensible, escucha y muy sensible a las palabras del hombre. Con una palabra el esposo levanta y hace ver a esa mujer lo más importante de la vida. Amén. Yo soy importante. Mi esposo me dijo que era linda, que era bonita, que era la más hermosa de todas las mujeres. Y las mujeres son felices porque el esposo les dice eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo entra por el oído. Porque esa carne estaba acostumbrada desde antes de ser la mujer a escuchar los latidos del corazón. Amén. De allí salió la mujer. Por eso la mujer se enaltece con la palabra del hombre. O si le da una palabra fuerte, la mujer se entristece, llora, se destruye. Aleluya, por eso los hombres debemos de tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que le decimos a la esposa? La podemos herir o la podemos hacer sentir el ser más importante de la tierra. Bendito sea el Señor. Aleluya, Padre eterno. Por eso dice la palabra, jamás aborreció a su propia carne, nadie, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Aleluya. Sustentarla y cuidarla. Cuidarla es no estarle poniéndole cuidado a ver con quién está hablando, qué es lo que está diciendo. Eso no es cuidarla. Cuidarla es protegerla. Cuidarla es amarla. Cuidarla es proveerle sustento, su ropa, sus cremas, champú, lo que ella necesita. Si se enferma, estar ahí con ella. Gloria al Señor. Haciéndole de comer, atendiéndola mientras ella se alivia, porque seguramente ella lo va a hacer con su esposo, ¿verdad? Amén. Aleluya, por eso habla de esto, mira. Aleluya, bendito sea el Señor. La sustenta, la cuida, la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Amén. Porque Aleluya. somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Amén. Aleluya. La mujer es miembro del cuerpo, de su carne, de sus huesos, de su esposo. La iglesia somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos, del Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. El cuerpo de Cristo es la iglesia. La cabeza es Cristo y el cuerpo somos cada uno de nosotros. Amén, aleluya. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aleluya. O sea, ya no son dos, el marido por allá y la mujer por acá, ¿no, Señor? Si no tienen que estar juntitos, dejará el hombre a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne, una sola Amén, carne, aleluya. ya no son más dos. Amén. El hombre ya no puede mirar a otra mujer, ni la mujer puede mirar a otro hombre. Tiene que consagrarse para ese esposo. Tiene Aleluya. que consagrarse para esa esposa que Dios le dio. Amén. Si un hombre se casa con una mujer simplemente para que le haga de comer, no sabe lo que significa la palabra esposa. El hombre, allá es que cuando hay hombres que tienen a su esposa solamente para que les lave, les haga de comer y los atienda, no, eso no es la esposa, es como una, ¿cómo se dice? Una dama empleada de oficios una empleada varios. de oficios varios. No, la esposa no es ninguna dama empleada de oficios varios. La esposa es parte del cuerpo del hombre, parte del cuerpo de la iglesia de Cristo.
Amén. Por eso hay que sustentarla y cuidarla como Cristo sustenta y cuida a su iglesia. Aleluya. Ahora dice, aquí dice, grande es este misterio, mas yo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Amén. Es tan grande el matrimonio que muchas personas se casan y no saben qué es matrimonio. Aleluya. La mayoría del mundo religioso se casa con una mujer y no saben qué es matrimonio. ¿Por qué? Porque el líder religioso no les dice qué es lo que significa el matrimonio, porque no sabe. Entonces, pero nosotros, los hijos de Dios, los ministros reales del Evangelio, sabemos la grandeza del matrimonio. Amén. Y explicamos y le enseñamos tanto al hombre como a la mujer lo que significa el matrimonio. Bendito sea el nombre del tu Señor. nombre santo. Tanto que el apóstol dice, mira, grande es este misterio. Aleluya. Mas yo digo esto respecto de Cristo Bendito y de la Jesús, iglesia. nombre Y ahora el santo, último verso aleluya. dice, Te el amo, último verso, el Jesús verso santo. 33 dice, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El hombre ame a su mujer como a sí mismo. ¿Por qué? Porque hace parte de su carne, de sus huesos y de su vida. Amén, pero es otra mujer de otra familia, no importa, pero se casó con ella. Llegó a ella en el santo y sagrado ministerio matrimonial. Amén. El matrimonio es santo, el matrimonio es sagrado e influye e incluye mucho respeto y mucho temor delante de la presencia Amén, del Señor. aleluya, Por eso el santo. hombre tiene que amar a su esposa y la mujer tiene que respetar a su marido. Eso es lo que la Santa Palabra nos enseña. Amén. Aleluya. Vamos a terminar por acá y vamos a decir gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito Jesús. Padre celestial. Padre eterno. Hay todo poder en el nombre de Bendito tu nuestro santo gran nombre. Dios y Señor, Salvador gracias Jesucristo. por esta palabra. Te adoramos, Señor amado Jesús. Maestro. Te Bendito bendecimos, eres, Rey de Señor Reyes Jesús. y Señor de Señores. Gracias, Hay todo Padre poder, eterno, hay en tu victoria, hay santo libertad nombre, bendito en el Jesús. nombre de nuestro gran Te Dios amo, y Jesús. Salvador Jesucristo. La honra y la Amén gloria y el y poder amén. son Bendito sea tuyos, su Señor santo nombre. Jesús. Gracias a ti, Señor Jesús. Gracias, Muchas Padre bendiciones eterno. para todos mis hermanos. Paz de Cristo. Y si el Señor lo permite, pues mañana hacemos otra transmisión. Amén. Bendiciones. Aleluya. Un abrazo para todos. Santo tu nombre, Señor Jesús, santo. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gloria Bendito al tu Señor. nombre, manito. Muchas gracias por venir. Amén, hermano Carlitos. Dios lo bendiga, mi hijo. Amén, mi hermanito. Gracias Amén, por amén. venir y compartir, hermanito. Amén, amén. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Ay, mi hermanito Carlitos.